Capítulo 4 del curso de PHP de códigos de programación. En este capítulo aprenderemos las sentencias de control if else, if anidado y switch en PHP. Iniciamos con if, que es una sentencia que consiste en una expresión booleana seguida de una o más sentencias. Y tenemos la representación en un diagrama de flujo en donde tenemos la condición. Si se cumple la condición, realiza un proceso. Esta es la sentencia if. Pero también existe la sentencia que es if else, la cual se ejecuta cuando la expresión es falsa. Y en su diagrama de flujo dice que la condición, si se cumple, realiza un determinado proceso. Pero si no se cumple, va a realizar otro proceso. Este es if else. También podemos crear un if anidado, un if dentro de otro if o dentro de otro if else. Vamos a ver el diagrama. Tenemos la condición. Si se cumple, podemos realizar otra condición y aquí realizar diferentes procesos. En caso de que no se cumpla, también podemos realizar otra condición y aquí los procesos que sea de sí y no, dependiendo de lo que necesitemos para trabajar. Ahora también tenemos la sentencia switch, que permite a una variable ser probada por una lista de condiciones y cada condición se llama case. En nuestro diagrama tenemos que la condición, si se cumple en el caso 1, va a ser un proceso, caso 2, caso 3 y caso 4. Así puede haber determinado número de casos hasta n números. Ahora vamos a poner en práctica estas estructuras de control en PHP. Vamos a abrir nuestro editor de texto y vamos a empezar con PHP. Recuerden colocar los tags de abertura y de finalización de PHP. Vamos a guardar el script. Recuerden que estamos trabajando en la carpeta del servidor web, que es htdocs. Allí creamos una carpeta que se llama curso y aquí lo vamos a guardar. Se va a llamar estructura. Está estructura 1.php. Vamos a iniciar con la sentencia if. Para trabajar con la sentencia hay que colocar el nombre de if. Entre paréntesis va la condición. Aquí vamos a colocar una condición. Por ejemplo, vamos a comparar dos números y determinar cuál es el mayor. Voy a colocar el número 10 y voy a compararlo contra el número 8. Aquí quiero saber quién es el mayor. Para esto voy a utilizar un operador de comparación que es el mayor que. Y mi condición dice 10 mayor a 8. Si se cumple, voy a hacer una operación. Para trabajar con if hay que colocar las llaves de inicio y de fin, y dentro es donde vamos a colocar todas esas instrucciones que se van a realizar cuando se cumpla esta comparación. Por ejemplo, vamos a hacer una impresión indicando que 10 es mayor que 8. Aquí voy a ordenar la estructura de mi código y estoy ya haciendo una comparación con if, indicando cuál de estos dos números es mayor. Vamos a ejecutar este script. Vamos al navegador, colocamos localhost, el nombre de nuestra carpeta, que es curso, y el nombre del script. Estructura 1.php. Presionamos enter. Y nos va a aparecer la leyenda de que 10 es mayor que 8. Pero ¿qué pasa si esta condición no se cumple? Por ejemplo, aquí vamos a indicar que 10 es mayor que 80. Eso no es posible. Vamos a ejecutarla y no nos aparece ningún resultado porque la condición no se está cumpliendo. Pero ¿qué pasa si yo quiero también hacer una operación en caso de que esta condición no se cumpla? Para eso podemos utilizar else. También vimos la sentencia de if else.
enseguida también las llaves, y aquí podemos colocar también un mensaje que diga 10 no es mayor que 80. Aquí estructuró mi código y ejecutó mi script. Y ya podemos ver el resultado que nos dice que 10 no es mayor que 80, porque esta operación ya nos está cumpliendo y nos está mandando el proceso en caso de que no se cumpla esta condición. Pero aquí otra vez colocamos 8 para que sí se cumpla y también nos arroje el resultado de la condición verdadera. Regresamos al código y aquí dentro de la comparación podemos agregar los diferentes operadores que tenemos en la tabla de comparación. Por ejemplo, tenemos el de igual igual. Por ejemplo, 10 es igual a 10, es verdadero. Aquí vamos a colocar una leyenda que diga verdadero. Y acá abajo falso. Solamente para hacer algunos ejemplos. Vamos a ejecutarlo. Y nos va a decir que es verdadero, que 10 es igual a 10. Pero ¿qué tal si coloco 15? Me va a indicar que es falso, porque 10 no es igual a 15. Pero ahora también puedo utilizar el de desigualdad, que es el de signo de admiración, igual. Estoy indicando que 10 no es igual a 15. Ejecuto el script. Pero si pongo 10, 10 es diferente a 10, pues no, porque son iguales, entonces mi condición es falsa. Así solamente son condiciones en las que va a evaluar si son verdadero o falso. Y podemos ir utilizando todos los operadores que estuvimos viendo en el capítulo anterior. Ahora vamos a ver cómo se trabaja con los if anidados. Para este ejemplo vamos a utilizar variables, así que hay que definir 3 variables. Ya tenemos las 3 variables, ahora lo que vamos a realizar es varias comparaciones para saber cuál de estas 3 variables es la mayor y cuál es la menor. Así que vamos a iniciar con el primer if, que va a comparar la variable número 1 contra la variable número 2 para saber cuál de estas dos es mayor. En caso de que la variable número 1 sea mayor a la variable número 2, ahora el siguiente paso sería comparar nuestra variable número 1 contra la variable número 3. Al llegar a este punto, significa que ya encontramos a la variable mayor. En este caso sería que la variable número 1 es mayor a todas las demás variables. Así que aquí vamos a colocar un pequeño texto que va a decir mayor, un espacio, y con el punto vamos a hacer una concatenación, lo cual significa que a un texto le vamos a agregar una variable y al final punto y coma. Aquí ya sacamos lo que es el número mayor. Pero ¿qué pasa si el número 1 no es mayor al número 2? Para eso necesitamos el else. Pero antes de eso vamos a tomar el if que tenemos dentro cuando el número 1 no sea mayor al número 3. Aquí vamos a colocar su else. Y ahora copiamos esta línea, lo cual diría que mayor sería el número 3. Ya no es necesario comparar contra el número 2 porque ya se está comparando primero el número 1. Y bien, ya que terminamos este else, ahora vamos con el principal para agregar la comparación de otro if, que sería ahora el número 2
es mayor al número 3. Colocamos las llaves y vamos a imprimir que ahora el número mayor es el que tiene el valor, la variable 2. De esta forma ya estamos encontrando cuál es el número mayor y cuál sería el menor. Ahora también aquí falta la comparación en caso de que el número 2 no sea mayor al número 3. Y lo que vamos a imprimirle en el else sería el número 3. De esta forma es como queda nuestro if anidado comparando tres números. Y ahora vamos a hacer algunas pruebas para verificar que nuestro if anidado esté correcto. Vamos a ejecutarlo y nos dice que el mayor es 15 y es correcto. Pero ahora vamos a cambiar a este a 100 y nos indica que el mayor es 100. Ahora a este le colocamos un número mayor, ejecutamos y ya detecta que el mayor es 700. Y así podemos ir cambiando los valores de las variables, pero ya no es necesario modificar el código porque esto ya detecta cuál es mayor y cuál es menor mediante un if anidado. Y así de esta forma podemos ir agregando más if o más else en nuestras sentencias para hacer alguna operación. Ahora vamos a ver la sentencia de control que se llama switch. Es un poco parecida al if y hasta puede reemplazar en ocasiones al if anidado, dependiendo cómo quieramos utilizar la estructura. Vamos a iniciar con un ejemplo básico. Colocamos la sentencia switch entre paréntesis iría el dato o la variable a evaluar, por ejemplo 5. Yo quiero evaluar el número 5, coloco mis llaves de inicio y de fin y enseguida voy a ir colocando los casos. Primero colocamos la palabra case, enseguida vamos a colocar la opción que se está evaluando. Por ejemplo sería el número 1. Cuando el valor sea igual a 1, colocamos dos puntos y aquí la instrucción que va a hacer, por ejemplo con un echo indicando que entró al caso 1. Ya que terminemos este caso hay que colocar la instrucción de break para que finalice el caso y ahora vamos a crear otro en donde la opción a evaluar sea el 5 y diciendo que entró al caso 5. Terminamos con el break. En caso de que no encuentre la opción, tenemos que agregar una por default. Así le colocamos default y enseguida la instrucción que va a hacer. Por ejemplo, echo e indicamos que no existe. Vamos a ejecutar el script y nos dice que entró al caso 5. Aquí le cambiamos al 1. Entró al caso 1. Y si cambiamos alguno que no hayamos definido, o sea, uno diferente al 1 y al 5, nos va a indicar que no existe, porque está entrando al default. Y así la opción la podemos modificar para que sea una variable. Y aquí la colocamos. Aquí le voy a cambiar el dato a 5 para que así pueda entrar al caso 5. Aquí solamente utilizamos números, pero también se pueden utilizar letras. Voy a colocar alguna letra, H, y aquí hay que cambiarlos, pero con comillas, H, L. Aquí también le cambio para que imprima diferente. Y lo podemos ejecutar. Y ya también nos detecta el caso. Así que cuando trabajamos con texto hay que colocarle las comillas también en el case.
y cuando es números solamente colocamos el número. También puede ser todo el texto completo y aún así lo puede detectar. Y así estas estructuras de control también las podemos utilizar anidadas. Por ejemplo, en el switch, dentro de un caso, podemos agregar un if y un else, o un if anidado también, o dentro de un if podemos agregar un switch, y así podemos ir combinándolas para poder realizar algunas operaciones más avanzadas. Dale like al video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte.